Decime cuál concepto tenés. No sé si es para hacer en general o si me querés hacer por privado, como Sí, gustes. profe. Buenas tardes, profe. ¿Qué tal? Sí, Buenas tardes. no hay problema, como quiera. Era por un tema de condición. Ajá. O sea, tengo promocionada la parte práctica Sí. y tenía que rendir solamente el teórico. Pero bueno, me fue mal una vez. Ujú, En el 2020 la promocioné. ujú. Y me fue mal una vez y al otro turno que quise, o sea, ya había pasado un tiempo, al otro turno cuando quise presentarme, me aparecía regular. Entonces tenía que rendir toda la materia y nada, no me presenté. En ese momento como que te derivaban a salas y estaba la lista y Sí. cuando vi que era regular dije, no, porque no había practicado mucho práctico. Ajá, claro. Así que no me presenté y nada, y ahora viendo la condición, creo que no se cae la promoción, tengo entendido, salvo por dos veces que te vaya mal, me parece que no, no sé, quiero que me confirme usted si es así. ¿Qué año la promocionaste a la En materia? en el año 2020 En el 2020 la promocionaste. sí, y me fue mal Ajá, una vez. una vez. Ujú. Em, Claro, porque esos chequeos se hacen. Queda parecido como regular. Deberías tener una oportunidad más para rendir. Claro, sí, sí. Esos registros no los llevo yo, esos registros están centralizados, los lleva el coordinador de cátedra. Pero, a Ah, ver, perfecto. Sí, Nicolás pasa que yo había Florentino. preguntado una vez en el Ah, set y me dijeron que, bueno, todo esto ya después que ya había pasado, y bueno, nada, las mesas me quedaban, en ese momento ya después me quedaban un poco lejos, así que, pero pregunté y me dijeron que tenía que hablarlo con los profes. Y sí, nada, y ahora se me pasó, y ahora cuando volví a ver la condición, porque me volví a anotar como para hacerla de vuelta, y nada, me acordé que nada, que estaba promocionado y por ahí tenía la posibilidad de rendir nada más que teórico. ujú. O Claro, vos sea, de pensás. todas formas yo me quiero presentar en la próxima mesa, sea regular Ah, bien. o sea promoción, es lo mismo, pero bueno, nada, sería más. Claro, en eh, mayo. En realidad, vieron claro, que se modificó el turno, sí, la la pasaron fecha. para 25 creo que es, o 23 me parece, la tengo acá igual. Se modificó el turno. Nosotros cuando habíamos hablado, me llamó la atención que era tipo a fines de marzo, más o menos como esta fecha. Pero después se modificó Sí, eh, acá lo tengo, el 21 es, el 21. sí. 21. Sí, bien. Por eso rendiría de todas formas, pero bueno, era para saber, Bueno, yo cambiaría. voy a consultar al jefe de cátedra, porque como te digo, esos registros no los tengo yo. A medida que, supongamos que hay alguien que se presenta y tiene promoción y le fue mal, eso se va registrando de tal forma de que alguien tiene que llevar ese control, ¿no? Ese control está centralizado, esos datos no los tengo yo, pero sí lo puedo chequear para ver si está todo en orden, en condiciones que pueda rendir el teórico solamente. ¿Sí? Pero eso Perfecto. después lo chequeo y después te aviso. Si no me escribís por la V y yo después por ahí te digo, si no. ¿Sí? Bueno, perfecto, profe. Bueno, gracias. No, de nada. No, no, no. Estoy notando acá para no olvidar. Ahí está. Bien, ahí está. Bueno, chicos, ¿cuál es la idea de hoy? Por supuesto que si tienen dudas, consultas de las cosas que han estado viendo, mejor. ¿Sí? Eso sería lo ideal. Un poco los planes que tenía era, voy a compartir la pantalla, un poco los planes que tenía era avanzar por estas
por estos contenidos, ¿sí? Lo más posible en la parte de gramática, dado de que nos quedaran después 2 clases de teórico exclusivamente para ver todo el tema de máquinas abstractas antes digamos, de la fecha del parcial, ¿sí? Así que quería avanzar lo más rápido que se pudiera en esta parte, ¿sí? Acá también recuerden de que les voy a pedir que pongan presente, así con el numeral, ¿se acuerdan? Así que pongan el legajo, perdón, numeral, legajo, ¿sí? No, eh, digamos, no es que yo estoy tomando presente para pasarlo de día ni nada por el estilo, era lo que les comentaba la otra vez, es para tener un control interno de la cantidad de asistentes, para cuando volvamos o cuando nos toque presencial, eh, digamos que tengamos un poco más claro la capacidad que tiene que tener el aula, ¿sí? Por eso más que todo, ¿sí? Y después, como siempre, le voy a hacer alguna pregunta o alguna pregunta que haga, les voy a pedir como que lo escriban también por estas cuestiones de que nos pide en las acreditaciones una especie de prueba de que las clases, digamos, son en vivo y que ustedes están del otro lado, digamos, ¿sí? Como una especie de demostración de participación, ¿sí? Pero de todas formas les digo que eso no va con nota ni nada, sino que simplemente como, jueguenmelo como un juego, si se quiere, como una práctica a medida de que vamos teniendo la clase, ¿sí? A lo sumo van a ser 2 preguntas, 2 preguntas, no más que eso, ¿bien? Bueno, ¿tienen alguna duda? ¿Tienen alguna duda así en particular? Bueno, si no, yo arranco con esto, ¿sí? Y si ya marcó dudas o tienen dudas, la vamos viendo, ¿sí? La vamos viendo y, digamos, si no, a medida de que estén los temas, ustedes pueden ir haciéndolo acá en el chat, ¿sí? No tengo subida, Pablo, clases, tampoco tengo todas las clases, he grabado algunas y como les dije en un momento, en realidad no me gustan clases así que en vivo que den subidas, sino bien clases preparadas, o sea, preparar un tema y darlo, eh, pero ni siquiera tengo todas las clases grabadas, o sea, tengo algunas y dio la casualidad de que lo tuve que revisar y encontré justo, y por eso lo pudimos hacer así, digamos, nos sirvió un poco la clase pasada por eso, ¿sí? Igualmente, yo ahora avanzo de esta forma, y yo también les había dicho de que eventualmente pueden ir digamos, a subirse a la clase virtual del 2K2 si quieren, eso lo pueden hacer, yo no tengo ningún problema en absoluto, ahí nos tomamos más tiempo, vamos mucho más lento, ¿sí? Pero bueno, no es la idea de este curso, y eso mientras sea virtual, porque cuando sea presencial ya, digamos, es una cuestión física del aula, es como que cada uno tiene que ir a su aula porque no hay espacio, ¿sí? Pero mientras sea virtual no hay ningún problema, ¿sí? Bueno, ¿Me puedo claro, hacer una consulta? sí, Disculpe. sí. Porque la primer clase con usted le pregunté si hacía falta, o sea, si tomaba asistencia y bueno, dijo que no. Y en Sí, la no. clase del práctico la profe dijo como que sí va a tomar asistencia y que sí le da importancia a eso. Eh, por eso quería saber cómo se van a manejar con ese tema. O sea, la importancia que se está refiriendo la profe es que nosotros eh, nos sirve ese dato para después, imagínate que en este curso hay 115 anotados, Claro, ¿sí? No es lo mismo tener un aula para 115 para 38 que somos ahora, ¿me entendés?
Entonces, si somos 50, si somos 80, si somos, importa eso, ¿sí? La otra, ya eso después también puede ser un criterio del profe, de que puede ver la síntesis en función de eso, si hace falta algún redondeo, el profe puede decir, bueno, viniste todas las clases y por eso te hago algún redondeo para arriba, la verdad eso no lo sé, pero eso ya depende de cada profe, ¿sí? En, Claro. Pero ella no se refiere a eso, lo que nombró era que desde el Consejo Superior de la Facultad o algo así, dijo que como que dieron un dictamen que era obligatorio para las materias de primer y segundo año de tomar asistencia y bueno, que ella por eso iba a es tomar. que, claro, pero no es la asistencia, sino el tema de esta prueba de sincronicidad, es decir, de que ustedes estén del otro lado, básicamente. Eso sí, Ah, de eso sí habla esa resolución que dice la profe. Sí que en realidad esa resolución se hace eco de esta normativa de CONEAU que nos pide a nosotros que, digamos, que tengamos prueba de que hay, digamos, gente del otro lado, ¿bien? Es básicamente eso. El Profe, hecho de... también por el simple hecho de que mucha gente se anota y después no cursa y le saca el lugar a otro. Entonces también la idea es como hacer un control, porque si después, si vos te anotas 3 materias y nunca las cursas, bueno, cuando pedís de nuevo cursar regular y se tiene en cuenta eso como para no sacarle el lugar al que en realidad se anota y va a las clases. Eso había averiguado. Sí, sí. o sea, en mi Bueno, caso, profe, yo sí tengo la intención de asistir a todas las clases, nada más que bueno, yo, digamos, me anotaron en este horario, que estoy dentro de horario laboral, y bueno, no tengo drama porque hago home office, pero el día que sea presencial, por ahí se me va a complicar asistir a todas las clases. Por eso me preocupaba por lo que dijo la profe. no te hagas problema, no te hagas problema en ese sentido. Bueno, Si vos intenta ir a la mayor cantidad que puedas, si, digamos, no, sí, nosotros no te vamos a poner más nota o menos por eso, ¿está bien? O sea, ustedes son grandes, ustedes manejan eso, ¿sí? Nosotros, en su momento, la facultad tenía los que son los BDL, que ellos sí tomaban lista, y sí, si no tenía el 80% de asistencia, sí quedaba uno libre. De hecho, cuando yo cursé era así, y mucha gente quedaba libre porque no tenía la asistencia. Bueno, hoy en día no se está haciendo eso tal cual, ¿sí? Cuando se vuelva a una modalidad presencial 100%, no sé si en algún momento se retomará esa vieja política, ¿no? Pero por ahora esta es una necesidad más que todo de dejar evidencia de que ustedes están del otro lado y que están escuchando y que alguna tarea están haciendo, ¿sí? Piensen ustedes de que las carreras después son evaluadas por organismos de acreditación. Entonces tienen que tener prueba ese organismo, ¿sí? De ver cómo era el trabajo que los profesores hacían con los alumnos y viceversa, digamos, ¿sí? Entonces tiene que ver por ahí, pero no es una cosa que les toque directamente a ustedes, o que digan, no, si no hago esto, si falta una clase porque no puedo, eso me va a repercutir en el mal parcial. No va por ahí, ¿sí? Así que estén tranquilos, digamos, ¿sí? De hecho, y menos que menos estas clases de este curso, porque esta clase de este curso, de hecho, podría estar pensada, por ejemplo, para que alguien que ya hizo la materia y que tiene dudas, por ejemplo, imagínate que le quedó duda en esta primera parte de la materia de gramática y toda la otra la sabe a la perfección y quiere agarrar y sacarse duda de esta parte de la materia. ¿Está bien? Entonces, un poco pensado para eso está este curso. ¿Sí? Así que, con más razón, no se hagan mucho problema por eso. ¿Sí? bueno, gracias, profe. No, de nada. Sí, sí, que Gonzalo, no hay problema. Sí, no hay problema con el presente, es simplemente un control estadística. ¿Sí? No hay problema con el presente. Bueno, entonces yo avanzo por estos contenidos y ustedes eh, me van comentando las dudas, ¿sí? Yo les voy comentando lo más
importante porque también es todo el tiempo que tenemos. ¿Sí? Hemos hablado de la jerarquía de Chomsky, hemos observado que la jerarquía de Chomsky, ¿sí? La división de las gramáticas en sus diferentes tipos, tipo 3, tipo 2, tipo 1 y tipo 0, estaba dada en base a uno de los componentes de la gramática, que es el componente P, que era las reglas de producción. ¿Bien? Entonces, en función del formato de las reglas de producción, ¿sí? Era la categoría en la cual iba a caer la gramática, era la clase a la cual iba a pertenecer la gramática. Las producciones más sencillas, hemos dicho que eran las de la gramática regular. Las gramáticas regulares se van a corresponder directamente con los lenguajes regulares. ¿Por qué? Porque justamente las gramáticas que producen un conjunto de palabras, y ese conjunto de palabras que es un lenguaje. Bien, entonces las gramáticas regulares van a generar lenguajes. ¿Y cómo le llamamos a esos lenguajes? Regulares. Las gramáticas independientes de contexto también van a producir un lenguaje. ¿Y cómo le llamamos? Independiente de contexto. De forma análoga con las otras dos clases. Las gramáticas dependientes de contexto van a generar lenguajes dependientes de contexto, y los lenguajes sin restricciones, gramáticas sin restricciones generan lenguajes sin restricciones. ¿Bien? Así que esa era un poco la relación. La clase más sencilla de lenguajes, gramática, ¿sí? Eran los lenguajes regulares. El porqué de la importancia del lenguaje y de independiente de contexto en nuestra materia tiene que ver básicamente porque los compiladores son los dos tipos de lenguaje que utilizan máquinas abstractas que les permiten trabajar con lenguajes regulares y con lenguaje independiente de contexto. ¿Bien? Porque lo que hace el compilador es un procesamiento del código fuente, del archivo fuente. Y para ello necesita o hace uso de los autómatas finitos, ¿bien? Y los autómatas finitos que reconocen lenguajes regulares, ¿bien? Esa etapa de reconocer dónde empieza y dónde termina una instrucción de un código fuente es la primera de las etapas, ¿sí? Y eso es realizado por un, digamos, es un analizador léxico. El elemento, la herramienta que permite distinguir las diferentes palabras, las diferentes instrucciones. ¿Bien? Eso después es procesado posteriormente en la etapa de análisis sintáctico, en donde ya después uno puede observar si el orden de las instrucciones es correcto o no. ¿Bien? Y para realizar esa operación se utilizan autómatas a pila, autómatas con pila. ¿Sí? Objeto ya del segundo parcial. ¿Bien? En el primero, lo más importante es todo el tema de gramáticas, y en cuanto a máquinas, el autómata finito. ¿Sí? Y las diferentes variedades del autómata finito. Bien. Lo importante a destacar aquí es que las producciones siempre son de alguna de estas formas. ¿Sí? Fíjense que esto significa que puede generar la palabra vacía, el lenguaje regular, sí, pero partiendo del axioma. ¿Sí? El axioma es el que puede generar, o si no, además, tenemos que podemos encontrar estos dos tipos de producciones dentro de las gramáticas regulares. Las producciones que tienen un no terminal, seguido de un terminal y un no terminal, o bien un no terminal seguido de un terminal. O sea que solamente pueden tener este tipo de forma las producciones en las gramáticas regulares. Bien, obviamente que exactamente lo mismo, pero cambiando esto de lugar, es que se llama regular izquierda. ¿Sí? O sea, yo puedo tener esto tal cual, pero cambiando a, si lo escribo acá, si yo escribo también S, también A en A, pero cambio esa producción, el formato, ¿no? La red de producción por esa otra, bueno, ahí estaría haciendo referencia a una gramática regular izquierda. ¿Sí? Es lo mismo. La cuestión es que todas tienen que ser de este formato, o bien todas de este formato.
¿sí? No pueden haber estas dos mezcladas al mismo tiempo, ¿sí? O todas de esta forma o todas de esta otra forma, ¿sí? Eso es en el caso de las gramáticas regulares, ¿sí? Y observen ustedes que siempre acá tenemos a lo sumo una longitud 2 del lado derecho. Y siempre del lado izquierdo un solo no terminal. ¿Bien? Esto, cuando veamos autómatas, vamos a observar de que esto se corresponde directamente, porque esto, le voy anticipando cosas, porque usted ya cursó en la materia, de que esto corresponde con un estado en el autómata, ¿sí? Cuando yo tengo un autómata, la transición de un estado a otro se hace a partir de un símbolo que leo en la cinta de entrada. Pues bien, este va a ser el símbolo que yo voy a poder, o voy a esperar leer de la cinta de entrada, y estos dos van a ser los estados del autómata. Entonces yo voy a estar en un autómata en el estado A, voy a leer A y voy a pasar al estado B. Bien, esa transición en el autómata se van a ver reflejadas aquí en forma de producciones, ¿sí? Y esas producciones, ¿cuándo juegan? ¿Cuándo entran a jugar las producciones? En las derivaciones. Y si yo aplico la derivación usando esta producción, lo que tengo que hacer es A, flechita, a B, o sea, reemplazo la A por lo que tengo a la derecha de la A, ¿sí? La cuestión es que estas son las gramáticas más sencillas que tenemos, ¿sí? Son las gramáticas más sencillas que tenemos y producen un lenguaje más simple, ¿sí? Que son los lenguajes regulares. Bien, resulta que dentro de los lenguajes regulares, ¿sí? Nosotros tenemos que, estos pueden escribirse en forma, ¿cómo puedo, digamos, describir un lenguaje? Bueno, en términos de enumeración. Yo puedo describir un lenguaje por enumeración, ¿sí? ¿Y qué sería eso? Bueno, decir todos los elementos que tiene ese lenguaje. Otra forma sería por comprensión, y otra manera sería, en el caso de los lenguajes regulares, utilizar expresiones regulares. Las expresiones regulares no son ni más ni menos que una notación compacta para representar lenguajes regulares. Bien, aquí tenemos dos ejemplos de expresiones regulares. Y esto, ¿qué me está queriendo decir? Que yo acá voy a tener un lenguaje, esto va a denotar un lenguaje que tiene una determinada cantidad de A, ¿cuántas A? O bien ninguna, porque esto con la estrella significa que esto puede ser la palabra vacía, o bien una A, dos A, o todas las que yo quiera, pero además seguida de una B. Así que si yo tuviera que pensar en términos de enumeración, el lenguaje que tendría ahí sería B. ¿Por qué? Porque acá sería A estrella, pero con lambda, o sea, acá sería lambda B, es decir, B. La otra palabra sería AB, la otra palabra sería 2A y una B, 3A y una B, y así sucesivamente. ¿Está bien? Ahora, esto es una manera de describir un lenguaje por enumeración. Fíjense que este lenguaje también puede ser descrito por comprensión. ¿Bien? Es decir, L es igual a las palabras de la forma A a la N, concatenado con B, tal que N es mayor o igual que 0. Esto es lo mismo que esto, pero esto es mucho menos formal e impreciso, si se quiere. Bien, esto es bien preciso. Y acá uso, digamos, conocimientos que ustedes vieron en matemática discreta, ¿sí? Para expresar esto, para hablar de este conjunto. Bueno, en vez de esto, o en vez de escribir un lenguaje de esta manera, uno puede agarrar y directamente trabajar con una expresión regular, ¿sí? En donde esta expresión regular es exactamente lo mismo que esto, y es exactamente lo mismo que esto, ¿sí? Entonces, observen ustedes que esto permite compactar estas dos expresiones equivalentes, ¿sí? Y acá tenemos otro ejemplo más, ¿sí? En el caso del más, era la O, ¿sí? O sea, esto significa que es una palabra formada por A o B,
de cualquier longitud. ¿Sí? Esto en términos de conjuntos definidos por comprensión, lo tengo que escribir de esta manera. ¿Sí? X, tal que X pertenezca al conjunto A, B, estrecho. ¿Bien? Profe, ese A o B, ¿cómo sería? Justamente es A o B, no podría ser la combinación de cualquiera de esos por separado, sería, ¿o no? Si yo tuviera aquí Claro, ¿cómo sería el lenguaje? Eso. o B, esto sería el lenguaje que esto denota, digamos, pongámoslo así, esto denota el lenguaje A o B. ¿Está Claro. bien? Pero yo acá tengo una estrella. Claro, podría ser la combinación, sería AA, BB. Acá Palabras yo puedo también. AB, puedo poner la palabra lambda, ¿sí? Claro, puedo poner lambda. Perfecto. Era eso. Gracias. Puedo poner, voy a poner acá acá puedo poner AB, 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 toda la secuencia, toda la combinación que quiera. ¿Está bien? Entonces, no hay límite ahí. Justamente esa estrella me da esa flexibilidad, ¿sí? De poder poner la secuencia de A y B que quiera. ¿Sí? Sí, perfecto. ¿Sí? De 10. Bien. Y bueno, observen ustedes que también, obviamente, lo voy a poder escribir en términos de conjuntos definidos por comprensión. ¿Sí? Ahora, a ver, esto pregunta, ¿qué les parece? Si yo tengo este conjunto, ¿sí? Este conjunto tiene una cantidad finita muy grande de elementos o una cantidad infinita. 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 Ajá. Una cantidad infinita. ¿Sí? O sea, si ven una expresión regular con una estrella ahí, eso ya me está hablando de que hay infinitas palabras ahí en la expresión. Dando vueltas. No, igual, profe, se me hizo lío ahí el tema, esa última palabra, igual que el ave, o sea, es como que se hace por separado, digamos, como si fuera una distributiva, digamos, con la estrella de Klein, algo así sería. ¿Está? Sí, claro, porque no entiendo. Mira o esta sea, definición. O sea, esta es una forma de escribir esto. ¿Sí? sí. ¿Y esto qué es? Una palabra que está compuesta por A y B. ¿Está bien? Y al tener estrella, acá tenés la concatenación. Acuérdate que la estrella es la concatenación de Está. Sí. cualquier cosa de A o B. Entonces, esto va a ser cualquier palabras formadas por A o B de cualquier longitud. O sea, todas las posibles combinaciones. Exactamente, acá justo puse A, B, B, A, pero podría haber puesto 5 A seguidas, ¿no? O sea, podría haber sido ningún problema. 3A, no hay ningún problema. ¿Sí? Toda la combinación de A o B de cualquier longitud. ¿Bien? Sí, ahora sí. El lambda, sí. Es que el lambda, palabra vacía o cadena vacía es lo mismo. Son sinónimos, Agustín. ¿Sí? O sea, si yo hablo de la palabra vacía o la cadena vacía es exactamente lo mismo. Lambda es lo mismo. ¿Sí? Es una palabra que tiene longitud cero. ¿Bien? Y esa palabra va a surgir siempre que haga una potencia, digamos, a la cero. Eso surge así por definición. ¿Sí? ¿Y por qué surge cuando usamos la estrella? Y porque la estrella era la unión de cosas que empezaron desde cero. Así que esa cosa que empieza de cero es una potencia a la cero. Y por definición, algo a la cero era lambda. ¿Ah? Viene de ahí. ¿Sí? Bien.
Bien. Bueno. Esto es importante, conceptualmente sencillo, todas las cosas que tenemos o que podemos hacer sobre una gramática, ¿sí? Pero tiene su importancia y su impacto en el práctico. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces en el práctico se toma esto, ¿sí? Limpiar una gramática o pasar una gramática bien formada, ¿bien? Bueno, ¿qué significa esto? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es, yo tengo una gramática y voy a tratar de manipular esa gramática. Voy a tratar de modificar esa gramática, ¿sí? Los componentes, estos 4 componentes, de tal forma de dejar una gramática que sea mejor que la que tengo. ¿Mejor en qué sentido? Eliminar todas las cosas que son redundantes en la gramática, que molestan en la gramática, que no aportan nada en la gramática. ¿Y por qué lo voy a querer hacer? Por una cuestión de eficiencia, ¿sí? ¿En dónde la eficiencia? Y si tengo que implementar un algoritmo teniendo en cuenta una determinada gramática, es mucho mejor hacerlo sobre una gramática que sea limpia, una gramática bien formada. ¿Por qué? Porque si no está limpia, entonces podría tener, por ejemplo, reglas innecesarias o símbolos inaccesibles, y un algoritmo que tenga que lidiar con eso, no tan solo que lo voy a hacer perder tiempo, el algoritmo me va a demorar más, va a inferir más, va a necesitar más recursos, sino que además hasta podría llegar a clavarse, ¿sí? Si el algoritmo no está bien hecho. ¿Bien? Entonces, por eso nosotros vamos a trabajar con una gramática y vamos a tratar de limpiarla o dejarla bien formada. Ese es el objetivo. Además, por supuesto, noten de que al trabajar con una gramática, lo que vamos a estar haciendo es buscar y conseguir una gramática equivalente, ¿sí? Una gramática equivalente. Las gramáticas, 2 gramáticas son equivalentes siempre que generen o si generan el mismo lenguaje, ¿sí? Si generan el mismo lenguaje, entonces esas gramáticas se dicen equivalentes, ¿bien? Es decir, que la manipulación que vamos a hacer acá va a ser cuidada en el sentido de que vamos a modificar estos componentes, pero siempre teniendo en cuenta de que el lenguaje no es alterado, de que el lenguaje que genera no es alterado, ¿bien? Entonces, ¿qué cosas podemos hacer? En una gramática lo que se hace es eliminar las reglas innecesarias. Son las reglas del tipo A, 2.A. Si tenemos una regla así, o un conjunto de reglas así, en la gramática, ustedes evidentemente se dan cuenta que no está aportando nada una regla de este estilo. De hecho, me está haciendo perder el tiempo en una derivación si tengo que reemplazar A por A, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si vemos una regla de este estilo, ¿qué vamos a hacer? Venir y ¡pum! Chao regla. La vamos a sacar de la gramática. Sin dar más vuelta, la podemos sacar con seguridad. La podemos sacar porque no va a estar modificando el lenguaje que la gramática genera. Estas son las reglas más sencillas. ¿Por qué? Porque se identifican y se borran. Chao. ¿Bien? De hecho, observen acá. Si tengo una gramática como esta, observen aquí que tengo una regla innecesaria. Entonces, ¿qué hago con esta regla innecesaria? La borro, la quito de acá y vuelvo a escribir la gramática. Noten que este G', esta es otra gramática, equivalente al entero, pero es otra gramática. Tiene los mismos componentes y aquí esta producción ya no tiene más lugar para existir, ¿sí? Ya existe directamente A chiquita grande B y A C. ¿Bien? O sea, ¿qué tenemos que hacer si vemos una regla necesaria? Directamente la tachamos y a otra cosa. ¿Sí? Es bastante directo lo que hay que hacer aquí. Eso con las reglas innecesarias. Recordarán cuando han trabajado con el práctico de esto, ¿no? Otra de las cosas que podemos tener eran los símbolos inaccesibles. Cuando teníamos símbolos que eran inaccesibles,
un símbolo que puede ser terminal o no terminal, habíamos dicho que era inaccesible, solo si no existe manera de llegar a partir del axioma aplicando derivación en n pasos. ¿Esto qué quiere decir? Que un símbolo es inaccesible si nunca va a poder participar en el proceso de derivación. ¿Bien? Entonces, si yo tengo un símbolo que está en la grama y no participa en el proceso de derivación, entonces ese símbolo está molestando. Y lo puedo sacar. ¿Bien? Lo puedo quitar. Entonces, hay que notar que si yo quito un símbolo que es inaccesible, entonces, gratis, puedo agarrar y puedo quitar todas las producciones en las cuales ese símbolo aparecía. Entonces está muy bueno eso, porque además de quitarme de encima un símbolo inaccesible, me quito un montón de producciones que estaban ahí molestando en la gramática. ¿Sí? Entonces, acá observen de que tengo un ejemplo. ¿Sí? Imagínense que tengo esta gramática. ¿Sí? Estos son los terminales, estos son los no terminales. Profe, una consulta. Cuando ponen símbolo en la definición de, por ejemplo, de símbolo inaccesible, ¿eso es algo que debemos estudiar para el examen? Me suena que lo he visto en algún final. O sea, en realidad los símbolos. Es algo O sea, a pero ver, capaz si... que yo lo veo y lo entiendo. Ajá. Pero capaz que si yo lo tengo que escribir, es como que lo tengo que estudiar un poco más de memoria, capaz a todos, ¿no? Pongo el ejemplo porque justo lo vi. Mm. Bueno, la idea es que tratemos de no estudiar nada de memoria, Claro. pero obviamente que por ahí hay cosas que pueden resultar un poco más difíciles de entender y uno puede intentar o tender a memorizarlo, pero yo les digo que si lo escriben varias veces y entienden lo que están escribiendo cuando lo están haciendo, ¿sí? Eso después sale solo. Pero bueno, requiere una determinada práctica desde el punto de vista teórico, ¿no? O sea, esto es Sí. como práctica del teórico, ¿sí? A ver, que se recuerde, alguna vez puede haber aparecido algo como esto y que uno haya tenido que decir, bueno, ¿qué estoy diciendo con esto? Como una especie de múltiple opción puede ser Sí. que haya aparecido, de decir, bueno, ¿esto qué quiere decir? Que sea un símbolo, que una regla necesaria, esto quiere decir que una regla no generativa, o esto es un símbolo inaccesible. Bueno, esto está diciendo que no se puede acceder a este símbolo. ¿Está bien? Entonces sería esa la correcta, símbolo inaccesible. Pero creo que era un poco más por ese lado, si mal no recuerdo, que haya aparecido. Sí, bien. ¿Sí? Gracias, profe. No, bueno. Entonces les decía, imaginemos que tenemos una gramática como esta que está aquí, símbolos terminales, no terminales, axiomas, y el conjunto de reglas de producción, ¿no? Y observen ustedes que en esta regla de producción no aparece la X. Esta X no aparece. Entonces, difícilmente esa X puede aparecer en las derivaciones, si no aparece ninguna en ninguna parte de las producciones. Entonces no va a aparecer nunca en la derivación. Como no va a aparecer nunca en las derivaciones, ¡pum! La saco. ¿Bien? Incluso más aún. Yo que tengo un símbolo terminal, que es la letra D, que nunca aparece en el lado derecho de las producciones, que digo en el lado derecho porque el lado izquierdo no puede aparecer, ¿sí? Entonces, no aparece aquí, entonces también la puedo eliminar, ¿bien? Entonces, tanto D como X son símbolos inaccesibles, ¿bien? Imagínense incluso que hubiera tenido otro caso, que hubiera tenido X, a ver, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto acá. Bien. ¿Y qué pasa si la gramática hubiera tenido, además, todo esto, y además, X,
C. ¿Bien? O sea, ahora le estoy poniendo otro ejemplo. Bien. Y esto, a ver, esto, ya que estamos, se lo voy a escribir acá, así le pueden responder lo que les parezca, ¿no? No hay problema, no puede meter la pata, para eso estamos. ¿Sí? La pregunta sería, ¿sí? En esta hipotética gramática, ¿cuáles serían los símbolos inaccesibles? Si es que hay, ¿no? Esperen que escriba por favor, pongan el numeral legajo y numeral y lo que y las respuestas, ¿sí? ¿Cuál le parece? Por ejemplo, no sé, el A, el símbolo inaccesible, o no tengo idea, o no sé, lo que sea. Si no saben, pongan no sé, pero pongan algo ahí. Fíjense, ponen numeral y pongan el numeral legajo, espacio numeral y la respuesta, por favor. ¿Sí? Ahí está X. Bien. O sea, profe, solamente le ponemos los terminales que no son accesibles. Los símbolos inaccesibles, ¿cuáles serían? Que pueden ser terminales o no terminales, ¿no? ¿Cuáles Bien. les parecen? Ah, ahí está. Exactamente. Los símbolos inaccesibles, ¿bien? Por más que yo haya agregado la X acá, ¿sí? X sigue siendo inaccesible, porque no tengo manera de llegar a la X, de utilizar la X en un proceso de derivación partiendo de la S, ¿está bien? Entonces, X sigue siendo inaccesible. Y la D era inaccesible, así que también sigue siendo inaccesible. Exactamente lo mismo que este ejemplo, ¿sí? La X y la D, ambos son símbolos inaccesibles. Pablo, no, el parcial va a ser en el Mothers, no, pero en el Mothers no, en el aula central. No sé bien cuáles son las aulas, ya un poquito más cerca de la fecha les voy a decir bien las aulas, pero están hechas las reservas, ¿eh? Están hechas las reservas de las aulas. Entiendo que es el segundo piso, que son esas aulas más grandes. Tenemos como varias aulas ahí asignadas, ¿sí? Como 5 o 6 aulas tenemos asignadas. Bastante aulas tenemos asignadas. La mitad del piso va a ser nuestro. Así que, bien. Bien, ¿se entendió esto? ¿Estamos acá? ¿Vamos recordando estas cosas? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Entonces, las reglas innecesarias eran de esa de la forma A2.A, que las puedo eliminar de una. Los símbolos inaccesibles también, los puedo eliminar sin mayor problema. ¿Sí? Después, ¿qué otra cosa? Podemos tener los símbolos superfluos. ¿Sí? ¿Cuáles eran los símbolos superfluos? Aquellos símbolos, ¿bien?, que no me permiten construir o llegar a una secuencia de símbolos terminales, de solamente símbolos terminales. ¿Bien?
Entonces, algo, un símbolo, ¿bien? Va a ser superfluo, ¿sí? Si ese símbolo no permite, no existe, digamos, forma de que a partir de este símbolo pueda obtener una cadena solamente constituida por símbolos terminales. ¿Bien? Y eso es donde lo podemos ver en este ejemplo. ¿Sí? Acá, observen ustedes, ¿sí? Que tenemos estos componentes, ¿bien? Y noten lo siguiente. Miren aquí, S produce esto, este produce, S produce BC, ¿está bien? A produce esto que está aquí, B produce esto, ¿sí? Y C produce esto. Entonces, si yo tengo una derivación, ¿sí? Y una derivación empieza de la forma, pongámosle BC, entonces después reemplazo la C por AC. ¿Qué voy a hacer después? Voy a tener que reemplazar la C porque, y por la única opción que hay, AC. ¿Está bien? Entonces acá voy a tener AC de vuelta. ¿Sí? Y estamos en problemas acá. En el sentido de que una vez que cae en la C, ahí entra como una especie de bucle. ¿Bien? Porque no tengo forma de llegar a una secuencia de todos símbolos terminales. Entonces, esto participa en el proceso de derivación, sí, pero no está aportando nada. No está aportando en el sentido de que no me está permitiendo generar palabras. Y a mí, si no me permite generar palabras, no me va a interesar. Por eso, estos símbolos los voy a poder eliminar también. ¿Sí? Si detecto un símbolo superfluo, entonces, chao. ¿Sí? En realidad, el símbolo superfluo es C. Bien. Y como ese C es el que, digamos, es el símbolo que no voy a tener más como componente en la gramática, entonces difícilmente puede aparecer una producción que haga referencia a él. ¿Bien? Así que cualquier producción que haga referencia a la C, se va. ¿Sí? O sea que si se va esta, también se va a ir esta. Esa tampoco va a estar. ¿Y qué pasa? Acá pasa lo mismo, pero con B. Una vez que yo caigo en B, no puedo salir de ahí. Listo. Entonces, este B también es un símbolo superfluo. Ah, pero si es un símbolo superfluo, entonces esta producción también lo es, en el sentido de que no me permite aportar nada nuevo, la quito, y eso también lo quito. ¿Sí? Entonces, miren ustedes cómo, identificando los símbolos superfluos, además pudimos deshacernos de producciones que no nos estaban aportando, y la gramática, que podemos escribir, es esta que está aquí, es equivalente, pero mucho más compacta. ¿Sí? Esta gramática hace exactamente lo mismo que la anterior, pero es preferible. ¿Sí? Es preferible esta que está aquí a la primera. ¿Bien? Entonces, eso es lo que hacemos con gramáticas limpias. ¿Sí? Cuando buscamos tener una gramática limpia, tratamos de quitar lo que no hace falta, de tal forma de que siga siendo equivalente a la gramática. ¿Bien? Cuando trabajamos con... Exacto. Cuando trabajamos con gramáticas bien formadas, ahí lo que tenemos que tener en cuenta es eliminar dos tipos de situaciones adicionales. La primera situación es las reglas no generativas. ¿Sí? Cuando trabajamos con gramáticas, nosotros hemos dicho que una gramática independiente de contexto me puede generar la palabra vacía, pero solamente desde la axioma, no desde cualquier parte. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un símbolo no terminal que me permite generar la palabra vacía, entonces voy a tratar de eliminar esta regla de producción. ¿Bien?
pero no puedo eliminarla directamente así. No puedo decir, y la tacho, como en el caso de las reglas innecesarias, no, porque acá me va posiblemente a alterar el lenguaje, ¿sí? Entonces, para poder eliminar, necesito seguir un pequeño procedimiento, ¿sí? Y ese procedimiento consiste en, para poder eliminar esto, lo que tengo que hacer es observar en la gramática, específicamente en el componente P de regla de producción, los lugares en los cuales esta regla, o mejor dicho, este símbolo, ¿sí? Ese símbolo no terminal estaba siendo utilizado. ¿En dónde lo estaban utilizando? A ver, ¿cuáles eran las producciones que lo estaban utilizando? Si hay una producción que la haya estado utilizando, ¿sí? Por ejemplo, una producción X, ¿sí? En donde la A aparece del lado derecho, entonces esa producción, ¿sí? Contenía la A con un cierto contexto, con un alfa y con un beta. Bueno, resulta que si yo eliminara esta, piensen así, si yo elimino esta alfa, y en un momento estoy usando esta producción en una derivación, entonces yo aquí podría reemplazar A por lambda y quedarme con alfa beta. ¿Bien? Pero si yo quito esta regla de producción acá, nunca voy a poder quedarme con alfa beta. ¿Eh? Entonces, para poder quitar esta regla de producción necesito, ¿sí? Agregar esta regla que está aquí. ¿Sí? Necesito agregar una regla de esta manera, ¿sí? Que respete el contexto de donde vivía antes la A, ¿sí? Lo tengo que agregar, ¿sí? Por cada una de las reglas en donde, digamos, estaba haciendo uso de la A. O sea, este es un caso en el cual necesito agregar producciones adicionales, para no modificar el lenguaje que he generado por la gramática. ¿Sí? Es en el caso de las reglas no generativas. O sea, no se puede eliminar la regla de que genera lambda así de una. No. Tengo que agarrar y agregar una producción, ¿sí? Por cada regla que estaba haciendo uso de esta A y, digamos, respetando los contextos en los cuales esa A vivía. ¿Sí? Si tenía una producción que era de esta forma, entonces voy a necesitar agregar una producción de esta manera. ¿Bien? Entonces, en el caso de las gramáticas bien formadas, ya no es tan sencillo, ya no puedo agarrar y eliminar como hacíamos antes. ¿Sí? Necesito agregar reglas de producción. ¿Por qué? ¿O cuál es el objetivo de agregarla? Que el lenguaje siga siendo el mismo. ¿Eh? De manera análoga, pasa con las reglas de redenominación. Las reglas de redenominación eran similares a las reglas inaccesibles, pero las reglas inaccesibles eran de la forma A, dos puntos, igual A, y las reglas de redenominación son de la forma A, dos puntos, igual B. Entonces, lo que hacemos aquí es, para poder eliminar estas reglas, yo lo que necesito es pensar en cuáles eran las reglas de producción que estaban haciendo referencia a A. ¿Por qué? Porque esas van a ser las que después me van a permitir cambiar A por B. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tenía esta regla de producción originalmente en mi gramática, entonces yo podía tener una derivación de esta forma, por ejemplo, ¿no? Algo acá, después viene la A, y a la A, como esta regla de producción existe, la puedo reemplazar por B, y esa B por algo, ¿sí? Por lo que sea que genere esa B. ¿Bien? Pero ¿qué pasa? Si esta regla de producción yo la quiero eliminar, si yo la eliminara así de cuajo en la gramática, entonces, fíjense que A no podría nunca generar esta parte, de este alfa acá, porque este alfa se generaba a partir de B. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que permitirle generar lo que antes generaba. ¿Y cómo hago? Pensando de que ahora A me tiene que generar
alfa directamente sin pasar por B. ¿Y cómo hago eso? Y directamente agregando la regla a alfa. ¿Sí? Entonces, si tengo una regla de redenominación, ¿la voy a poder eliminar? Sí, pero por cada regla que tenga de este estilo, ¿sí? Voy a tener que agregar una regla de este estilo, ¿sí? ¿Para qué? Para emular esta flechita que está acá. Porque cuando la regla de producción de redenominación existía, yo podía generar alfa a partir de A siguiendo este caminito. Y si ya este caminito no lo voy a tener más, bueno, entonces tengo que poder llegar a alfa de alguna forma. ¿Y cuál es la forma? Directamente desde A que me genere alfa. ¿Bien? ¿Se entendió? ¿Sí? Bien. Entonces, ese es el objetivo. Por eso queremos limpiar las gramáticas y por eso siempre preferimos, si se puede, trabajar con gramáticas bien formadas, ¿no? Porque además elimina, digamos, las reglas no generativas y las reglas de redenominación. Eso hace que los algoritmos que utilicen gramáticas bien formadas tengan sean mucho menos propensos a que se claven, que sean más eficientes, que aprovechen más los recursos. ¿Bien? Bueno, bueno, seguimos entonces. ¿Qué otra cosa tenemos? Hay una, en el libro, ¿no? Y nosotros en la materia, hablamos, y de hecho ya muchas veces hemos estado hablando de reglas que son recursivas. ¿Cuándo una regla es recursiva? Simplemente cuando el símbolo no terminal aparece del lado izquierdo y del lado derecho. Si el símbolo terminal, no terminal, perdón, aparece del lado derecho, bueno, esta se llama una regla de producción recursiva por derecha. Y si el símbolo, digamos, apareciera a la izquierda, sería una regla recursiva por izquierda. Por ejemplo, A punto igual a B, bueno, esa es una regla de producción recursiva por izquierda, ¿sí? Porque la A se encuentra a la izquierda. ¿Bien? Es recursiva justamente porque aparece en ambos lados de la regla de producción. La cuestión es que la recursión aquí es en un paso. O también le podemos decir, es la recursión obvia. ¿Sí? Y bueno, se ve la recursión porque está de ambos lados. ¿Sí? Pero ustedes tienen que pensar de que esto, nosotros usamos las producciones en el contexto del uso en una derivación. ¿Está bien? Entonces, cuando hablamos de recursión en un paso, es porque la observamos aquí de manera evidente a la recursión. Pero resulta que también vamos a poder tener recursión, si nosotros estamos haciendo derivaciones, ¿sí? En más de un paso. Piensen ustedes un caso como este. A ver si puedo poner esto acá. Imagínense que tengo una derivación, ¿sí? Acá viene S, ¿sí? Viene algo, no importa qué, y en un momento algo se reemplaza por la A se reemplaza por la AB grande, ¿sí? Luego la B grande se reemplaza por la B chiquita y la A, ¿sí? Y esto se puede seguir reemplazando, ¿sí? Ahora, noten ustedes lo siguiente. Acá tengo A, acá tengo BA y acá tengo A de vuelta. O sea, esa A podría reemplazarse por lo que se reemplaza esta acá, ¿sí? O sea, aquí podría yo quedar en un ciclo cerrado, ¿sí? O sea, aquí estoy observando también una recursión. Y esta recursión es en dos pasos. En general, hablamos de recursión en n pasos si esta, digamos, cadena de derivaciones es más larga. Bien, entonces si por aquí tendría que volver, bueno, entonces sería una cadena de 27 pasos, por ejemplo, por decir un número. Bien. Entonces, derivación en un paso
La recursión en un paso, perdón, es cuando en el proceso de derivación la vamos a ver del lado izquierdo y del lado derecho. Y la recursión en n pasos la vamos a observar en una derivación, ¿sí? Porque eventualmente va a aparecer el mismo símbolo que originó esta serie de reemplazos. ¿Bien? ¿Qué ocurre? Muchas veces vamos a querer eliminar la recursión, a lo que se llama eliminar la recursión. Resulta que no vamos a poder eliminar la recursión directamente de una gramática. No. O sea, si la eliminamos, vamos a alterar el lenguaje. Seguro. Lo que sí podríamos hacer es cambiar una recursión por otra. Por ejemplo, podría cambiar una gramática que tenga recursión izquierda a una gramática que tenga recursión derecha. Me refiero a que si yo en una gramática tengo, por ejemplo, una regla de producción que es de esta forma, así, ¿está bien? Yo podría agarrar y construir otra gramática de tal forma que tuviera, por ejemplo, reglas de producción de la forma PX, ¿sí? En donde este va a ser un nuevo símbolo, ¿bien? Y va a aparecer del lado derecho, ¿bien? Entonces cuando aplicamos el algoritmo de eliminación de la recursión, lo que hacemos es pararnos en una gramática y tratar de modificarla de tal forma de no quedarnos con reglas de producción recursivas a izquierda. Para hacer eso, lo que hacemos es cambiar las reglas de producción de izquierda a reglas de producción por derecha. ¿Y eso por qué? Porque van a haber algoritmos más adelante, recordarán ustedes, algoritmos que tienen que ver con analizadores sintácticos, ¿sí? Que esperan que la gramática no tenga recursión a la izquierda. Bien, entonces, cuando más adelante necesita aplicar un algoritmo de digamos, construir, por ejemplo, un analizador sintáctico, ¿sí? Bueno, si en ese momento en una gramática tengo reglas de producción recursivas a izquierda, bueno, voy a tener que cambiarlas por reglas de producción recursiva por derecha. ¿Sí? Pero la recursión es una cosa que va a estar presente muy frecuentemente en las gramáticas, ¿sí? Porque la recursión es lo que me está permitiendo la generación de conjuntos infinitos, ¿sí? Cuando yo tengo recursión, ahí voy a tener un conjunto infinito de palabras asociadas, ¿sí? Va a depender de cómo esté la gramática, pero en principio esa sería como una regla, ¿sí? ¿Estamos hasta aquí? Sí, profe. ¿Sí? Bien. ¿Han estado leyendo esto del apunte? ¿Han estado marcando algo que digan, tengo una duda acá? O si quieren, yo termino un poquito más y me dicen las dudas que han estado viendo. ¿Sí? Para, Agustín, sí, para eliminar la recursión, ¿sí? Uno no puede eliminar la recursión completamente de la gramática. No se puede hacer eso. Yo lo que puedo hacer es cambiar un tipo de recursión por otra. ¿Por qué voy a querer cambiar? Porque hay algoritmos que me lo van a pedir expresamente. Me van a pedir expresamente que la recursión sea por derecha y no por izquierda. Bien, ¿cuándo? Más adelante, cuando trabajemos con autómatas con pila, ¿sí? Cuando veamos analizadores sintácticos. Entonces, si en algún momento uno tenga, digamos, un algoritmo que requiera eso, entonces uno tiene que cambiar la regla de producción. Y en este caso, básicamente, si yo tengo una regla de producción de esta manera en una gramática, ¿sí? Lo que uno tiene que hacer es observar, ¿sí? Observar, digamos, qué cosa está
permitiendo generar esta regla de producción, a ver, algo así, y nos estamos inventando algo, ¿no? Supongamos que esto me genera AB acá, ¿sí? Entonces, si esta regla de producción está en la gramática, ¿bien? Yo lo que voy a querer hacer es cambiar esta regla de producción, ¿sí? Esta regla de producción, ¿sí? O sea, esta va a quedar A, pero a B es la que voy a tratar de eliminar. Esta parte va a quedar en la gramática, ¿sí? En la gramática nueva. Pero, al eliminar esto, voy a tener que agregar esta regla de producción. Una regla de producción nueva con un nuevo símbolo. Lo voy a necesitar hacer porque yo necesito decir, bueno, ahora voy a tener reglas recursivas por derecha. ¿Bien? Y necesito proponer un nuevo símbolo. Entonces, elijo un símbolo que no esté en la gramática. Por ejemplo, si X no estaba, bueno, entonces X va a ser el nuevo símbolo. ¿Bien? Y además, al agregarlo, necesito que este nuevo símbolo, ¿sí? Fíjense, piensen así. Si yo agrego esto nomás, en la nueva gramática, entonces, al utilizar la X, solamente lo reemplazaría por esto. Y esto por esto, esto por esto, y ahí quedaría, y esta X sería un símbolo superfluo, ¿sí? Porque no podría generar, digamos, no, un símbolo que no me va a estar aportando nada esa X ahí. Yo necesito, ¿sí? Que esa X me permita, digamos, llegar a lo mismo que llegaba antes con esta A. Y para eso necesito agregarle AB acá. Entonces, si originalmente yo tenía estas dos reglas de producción, la nueva gramática va a tener, esta no la va a tener, va a dejar esa que está ahí, ¿sí? Y va a tener estas nuevas reglas de producción, ¿sí? En los lugares donde aparezca donde aparecía la A, ¿sí? Ahora va a tener que aparecer la X. Esa va a ser la idea. ¿Bien? Profe, en todas las producciones donde esté, en todas las producciones que sean recursivas, ¿no? En las producciones que sean recursivas, ¿sí? Claro, sí, sí. Sí, la idea es eliminar las producciones donde tenga la recursión. Claro, estaba Exactamente. pensando que teníamos que cambiar el X en todo donde esté A, pero no, es donde esté A recursiva. Claro. Bien, perfecto. Sí. A ver si... Bueno. Ahí está. Bien. Bien. Bueno. Seguimos un poco más con el tema de las gramáticas, ¿sí? Fíjense que estamos pensando en que estamos trabajando con las gramáticas independientes de contextos, ¿sí? Las gramáticas independientes de contexto eran de la forma A, poner acá, poner A, las reglas de producción eran de la forma A, alfa, en donde alfa es una secuencia de símbolos terminales o no terminales, ¿bien? Resulta que el tema de las gramáticas, el tema de las formas normales sobre las gramáticas, consiste en decir, bueno, ¿qué pasa si yo tengo una gramática que es independiente de contexto? Como esta que está aquí. Este alfa, esta parte derecha de la red de producción, puede tener longitud 2, 3, 4, 5, 20. ¿Bien? El objetivo va a ser normalizar una gramática. ¿Qué significa normalizar una gramática? Significa de que
todas las reglas de producción tengan la misma pinta, ¿sí? Que todas se parezcan. Y en este caso, cuando hablamos de forma normal de Chomsky, todas las reglas de producción de la gramática van a tener este formato. Van a ser A, que se reemplaza por B o C, A se reemplaza por A, chiquita, o bien, desde el axioma, producimos la palabra vacía. ¿Bien? Pero lo importante digamos, la más importante de esta regla sería esta que está aquí. Notamos que tenemos, bien, del lado derecho, a lo sumo, dos símbolos. ¿Por qué esta forma normal va a ser útil? Lo primero que hacemos es decir de que no importa qué gramática independiente de contexto tenga, siempre va a existir la forma normal de Chomsky, siempre. Eso se puede agarrar y demostrar. Nosotros no lo hacemos en la materia, eso no está en el libro, pero eso uno puede acudir a un libro como Hopkins y Ullmann, en donde ahí uno puede observar la demostración. Sí, pero eso se puede demostrar matemáticamente, de que siempre existe, es una prueba de existencia, ¿no? Siempre existe las gramáticas en forma normal de Chomsky. ¿Bien? Y la utilidad es de que, además de que todas las reglas de producción son de esta forma, si uno tuviera que pensar en cómo son los árboles de derivaciones, o sea, los árboles de derivaciones no es otra cosa que ese proceso de derivación que hemos hecho muchas veces, pero dibujado de arriba hacia abajo como un arbolito. Si yo dibujo eso como un arbolito, resulta de que A la voy a poder reemplazar por B o C, o A la voy a poder reemplazar por A, o sea, siempre tengo una o dos cosas. Si esto es un árbol, siempre voy a tener que un nodo tiene un hijo o a lo sumo dos. Entonces, voy a estar trabajando con árboles binarios, con toda la ventaja que ello implica, ¿sí? El hecho de trabajar con árbol binario, ¿sí? Estamos trabajando con una estructura de datos, digamos, bien conocida en el mundo de la programación, ¿bien? Y predecible, digamos, en cuanto a sus propiedades, ¿bien? Entonces, los árboles binarios es una cosa muy buena, si uno puede tener árboles binarios, ¿bien? Me pueden dar una idea también del tiempo que me puede llegar a demorar el chequeo de una palabra, si pertenece o no a un determinado lenguaje, por ejemplo. ¿Sí? Cuando tengo reglas de producción M áreas, o sea, cuando sería M área, un árbol M área sería, si yo acá tuviera, por ejemplo, escribir así, si yo acá tuviera en media alfa, algo como concreto, como A, B, C, D, bien, y tuviera que utilizar esto en una derivación, lo que voy a tener aquí es por acá la A, ¿sí? Y acá la A chiquita, la B grande, la C y la D. ¿Está bien? Un árbol con 4 hijos. ¿Bien? O sea, vamos a hacerlo así. ¿Bien? Fíjense que esto es lo mismo que las derivaciones que hemos hecho, lo único que esto es representado en un arbolito. Si yo tengo A la voy a poder reemplazar por A chiquita, por B grande, ¿sí? Por C chiquita y por D. ¿Bien? Entonces, después, si a B la puedo reemplazar por 3 cosas, bueno, acá tendrá, ¿sí? 3 hijos. Pero fíjense ustedes que analizar un árbol de esta manera, en donde yo no sé a priori cuántos hijos va a tener, algorítmicamente se vuelve mucho más complicado que analizar un árbol en donde yo siempre sé que tengo 2 ramas. ¿Bien? Esa es una de las ventajas de tener árboles binarios. Entonces, es preferible desde el punto de vista de la eficiencia trabajar con forma normal de Chomsky. ¿Bien? Un poco esa es la motivación del uso de la forma normal. ¿Sí? Bien.
Y este es el procedimiento que teníamos para convertir una gramática independiente de contexto a forma normal de Chomsky. ¿Sí? El procedimiento a grandes pasos era que, dado una G, que yo la quería convertir, ¿sí?, a forma normal de Chomsky, para comenzar yo tenía que tener la G que sea una gramática bien formada, es decir, limpia, sin regla no generativa ni redenominación, las cosas que vimos antes. O sea, G está bien formada. Ok. Entonces, para cada símbolo, ¿sí?, terminal de la gramática, lo que íbamos a hacer era crear un nuevo símbolo no terminal que le podemos llamar angulitos A, y además una nueva producción de la forma angulitos A, dos puntos igual A. O sea, tengo un terminal, le agrego un nuevo símbolo no terminal y una producción que lo único que haga sea producirme ese terminal. Y eso para cada símbolo terminal que tenga mi gramática. ¿Bien? Luego, No me quedó muy claro, profe, eso. a Capaz que ver, con un ejemplo. ahí viene el ejemplo. Ahí viene el ejemplo en la filmina siguiente. ¿Sí? Bien. Este es el procedimiento para pasar, digamos, construir una gramática en forma normal de Chomsky. Entonces, en términos generales, lo que hacemos acá es, si yo tengo, por ejemplo, dos símbolos terminales, lo que voy a hacer acá en el segundo paso es crearme dos reglas de producción que lo único que hagan sean tener el lado derecho el símbolo terminal que tengo acá. ¿Sí? ¿Para qué? Bueno, acá tiene sentido. ¿Por qué hacemos este paso? Van a ver que este procedimiento es fácil. Es fácil. Ahora lo vemos en el ejemplo. Para cada regla de producción de la gramática, ¿sí?, que tenga terminales y no terminales. ¿Por qué? Porque recuerden de que estamos partiendo de una gramática independiente de contexto. Las gramáticas independientes de contexto tenían en el lado derecho una secuencia de terminales y no terminales. ¿Bien? Entonces, si hay terminales y no terminales, lo que hace este paso es decir, toma todos los lugares en donde aparece un terminal y reemplazarlo por el no terminal con los angulitos acá. ¿Sí? O sea, si acá aparecía a esta regla de producción hay que reemplazarla por esta. ¿Sí? O sea, este es el terminal y este es el no terminal que le da origen a este terminal. ¿Bien? ¿Para qué se hace esto? Observen ustedes que este paso es como que lo que está permitiendo hacer es pasar todas los terminales a no terminales. Con el paso 3, yo voy a tener del lado derecho siempre una secuencia de símbolos no terminales. ¿Pero de qué longitud? Y puede ser de 2, de 20, de 80. ¿Bien? Porque esto va a depender de alfa y de beta. Pero todos van a ser no terminales. ¿Por qué? Y porque estoy diciendo que cada terminal lo reemplazo por esto. ¿Bien? Entonces siempre del lado derecho me va a quedar una secuencia de no terminales. Pero esto ya está más cerca de ser forma normal de Chomsky. ¿Por qué? Porque Chomsky lo que me dice es que del lado derecho tengo una secuencia, pero solamente de dos no terminales. Y yo acá tengo una secuencia de n no terminales, pero por lo menos estamos más cerca, porque ahora son todos no terminales. El paso 4 decía que para cada regla de producción que tenga más de dos símbolos no terminales, hay que agregar una nueva regla de producción, ¿sí?, que permita hacer lo siguiente. Si yo tengo esto en una regla digamos, de producción, lo que voy a hacer es crear un nuevo no terminal, X, ¿bien?
Y voy a reemplazar este eta por x. ¿Para qué? Para que acá me queda, por ejemplo, Vx, y acá la longitud de esto, ¿cuánto es? Es 2. Y esta regla de producción está en forma normal de Chomsky. Pero obviamente que necesito que x genere este eta. O sea, reemplazo esta regla de producción por estas dos nuevas. Y observen aquí que esto tiene longitud, si esto tiene longitud n, digamos, esto tendrá longitud n más 1. Pero al hacer estas dos, al quedarme con estas dos producciones, esta tiene longitud 2 y esta tiene longitud n. Ahora, este era n más 1, ahora este tiene longitud n. ¿Y qué pasa si vuelvo a aplicar la misma idea sobre esta regla de producción? Entonces voy a ir en cada paso obteniendo del lado derecho una menor cantidad de símbolos no terminales. Así que aplicando esto sistemáticamente, voy a llegar a obtener todos el conjunto de reglas, ¿sí?, de la gramática, con exactamente dos no terminadas del lado derecho. ¿Bien? Esa es la idea que tenemos con la aplicación de la forma normal de Chomsky, ¿sí? Acá le muestro un ejemplo. A ver, y nos tomamos un ratito en este ejemplo para que se entienda, ¿sí? Entonces, supongamos que tengo esta gramática, ¿bien? Y tengo estas reglas de producción. Esto, evidentemente, no está en forma normal de Chomsky. Acá me está molestando, por ejemplo, esta C. Para que esté en forma normal de Chomsky, yo tengo que tener siempre dos no terminales del lado derecho. Acá tengo 3 y tengo un terminal. Así que esto no está en forma normal de Chomsky. Y de hecho, este tampoco, porque esto tendría que ser una mayúscula, digamos, y no una minúscula. ¿Sí? Recuerden que Chomsky me pedía siempre símbolos no terminales del lado derecho con una longitud de 2. ¿Bien? O bien solamente un solo símbolo terminal. Entonces, lo primero que hacemos es, como nos decía el primer paso, chequear que la gramática esté bien formada. Eso significaba que tenía que chequear que no hubiera reglas innecesarias, que no hubiera símbolos inaccesibles. En este caso, observen de que esa A chiquita, esta que está aquí, es inaccesible. ¿Sí? Porque fíjense que no aparece en ninguna parte de la regla de producción. Entonces, difícilmente esa A puede ser utilizada en una derivación. Por lo cual esa A es inaccesible y la podemos eliminar de la gramática. No tiene símbolos superfluos, en el sentido de que no hay símbolos que no me permitan obtener una cadena de símbolos terminales. Tampoco tiene regla de redenominación de la forma x, dos puntos igual a y, ni reglas no generativas de la forma x lambda. Entonces, lo que hacemos acá, esta gramática, nos quedamos con una gramática equivalente que simplemente no tiene esa A. No tiene esa A, es la única diferencia. Y ahora, en realidad, es donde puedo empezar a aplicar el algoritmo propiamente dicho, porque lo otro es como una especie de precondición. Necesita estar bien formada. Si no está bien formada, entonces tenemos que aplicar el algoritmo para dejarla bien formada. Entonces, ¿sobre cuál gramática vamos a trabajar? Sobre esta que es prima. ¿Bien? ¿Qué me decía el algoritmo? Que lo que tenía que hacer era, para cada símbolo terminal, en este caso estos dos son los únicos que hay, voy a tener que agregar un nuevo símbolo no terminal, ¿bien? Que ahora le vamos a llamar angulitos y el nombre de terminal. Por ejemplo, acá tenía B y C, acá tendré angulitos B y angulitos C. Estas dos son no terminales.
¿Qué van a hacer estos dos símbolos no terminales? Lo único que van a hacer es permitirme cambiar ese símbolo no terminal, B, por el símbolo B terminal. Y es lo único que van a hacer. Cambiar esto por esto. Cambiar la C con angulito por la C. ¿Bien? O sea, a esta gramática se le están agregando este y este símbolo nuevo, no terminal, y además se le están agregando estas dos producciones por el momento. Profe, ¿por Sí. qué? Ay, no entendí. Sí, te escucho. ¿Por qué B y C son terminales? Ujú. Y Sí. como hay dos terminales, ¿los agrega con el símbolo? Hay dos terminales, ¿sí? Si Sí. hubieran 3 o 4 terminales, bueno, necesito en ese caso agregar 3 o 4 símbolos no terminales. Pensé cuál es el objetivo. El objetivo es que yo pueda modificar este conjunto de reglas de producción para que me queden en forma normal de Chomsky. Sí. Es decir, que me queden con una longitud 2 del lado derecho y siempre no símbolos terminal. no terminales. Sí. ¿Bien? Por ejemplo, Sí. imagínate esta que está acá. Si yo pudiera cambiar esta regla de producción, ¿yo qué estoy necesitando acá? Que este B me está molestando. Yo acá quisiera que este B sea un símbolo no terminal. Sí. ¿Esa idea está ahí? Sí. Bueno, entonces, ¿qué hace esto? Concéntrate solamente en A, B chiquita y B grande. Entonces, Sí. la idea, al margen del procedimiento que ya lo vamos a ver, es, imagínate que yo pueda cambiar esta A, B chiquita y B grande por A, B grande, acá, B grande, B chiquita, angulitos, B grande, ¿y qué es B con angulito? Es simplemente la B. ¿Está bien? Entonces, yo podría eliminar esta regla. O sea, la B con angulito lo hace un símbolo no terminal. Exactamente. Ah, perfecto. ¿Sí? O sea, para eliminar esto, Sí. necesito sí o sí agregar estas dos. Y nota de que esto ya está en forma normal de Chomsky. Porque este símbolo, todo este símbolo, ¿sí? Es un solo símbolo no terminal. Ujú. ¿Cuál es la longitud de esto? Y 2, porque acá hay Dos. 2 símbolos no terminales. ¿Está bien? Y esta otra se permite, sí, porque Chomsky me permite, dado un símbolo no terminal, que me produzca un símbolo terminal. Sí. ¿Te das Perfecto. cuenta? Entonces, si yo quiero quitarme esta producción de enzima para normalizarla en forma de, normal de Chomsky, bueno, necesito quitar esta, pero tengo que agregar sí o sí estas dos. ¿Sí? Sí. Bien. Perfecto. Bueno, Sí. entonces, por eso es que necesitamos agregar, ¿sí? Si tengo 2, 3, 4, n símbolos terminales, necesito agregar esa misma cantidad de símbolos no terminales. ¿Por qué? Porque voy a querer hacer eso que hicimos acá. ¿Bien? Entonces, este paso 2, lo único que hace es agregar símbolos no terminales. ¿Cuántos? La misma cantidad de símbolos terminales que aparezcan en la gramática. Y además, producciones de este estilo, ¿sí? Que fue como la que usamos en este pequeño ejemplo. Luego, lo que tenía que hacer era el paso 3, que era pensar en lo siguiente. Imagínense esta regla de producción que tengo acá, ¿no? A, C, B grande, C chiquita. ¿Sí? Esta misma que está acá. ¿Qué pasa? Esto es un símbolo no terminal, y esto que está aquí es viene a ser el eta. ¿Se acuerdan el eta? Que era... ¿Se acuerdan acá que yo tengo el eta? ¿Sí? Es decir, tengo un símbolo no terminal
un no terminal y una secuencia de símbolos terminales o no terminales, bueno, esto vendría a ser esta. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es poder quitar esta regla de producción y que, bueno, el lenguaje que genera la regla de la gramática sigue siendo el mismo. Entonces, para poder eliminarla, necesito agregar una regla de producción de esta forma. ¿Sí? Primero lo que hago es reemplazar, ¿sí?, esta regla por una misma regla, así como esta, pero que en vez de ser chiquita me produzca C con angulito. ¿Por qué? Porque esta que está aquí es un símbolo no terminal. Entonces, yo aquí tengo del lado derecho una secuencia de símbolos no terminales. O sea, esto está mucho más cerca de ser forma Norman y Chomsky. El único inconveniente es que yo necesito de este lado tener una longitud 2. Bueno, para tener la longitud 2, aquí lo que necesito hacer es modificar esta regla de producción agregando un nuevo símbolo, ¿sí? Y que ese nuevo símbolo sea el que me produce estas dos partes. Eso es el paso que viene, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el paso 3? Observa todas las reglas de producción y pone las que son, piénsenlo así, las que son minúsculas las hace mayúsculas. Las que son terminales, ¿sí? Las hace, bueno, más que mayúsculas, las reemplaza por el símbolo no terminal con angulito, ¿sí? Por eso yo acá encuentro la C y lo reemplazo por el símbolo angulito C. ¿Bien? Acá encuentro la B, entonces a esta regla la voy a reemplazar por esta que está aquí, angulito B. La producción, esta que está aquí, que es la que ven aquí, ¿sí? Esta B chiquita, B grande con B chiquita y C con C chiquita, esas tres ya están en forma normal de Chomsky. Así que no hago nada con estas reglas de producción. ¿Bien? Entonces, observen que ya esta regla de producción ya no forma más parte del lenguaje. ¿Por qué? Porque la he reemplazado por esta. Y esta ya no forma más parte del lenguaje. ¿Sí? Y esta es la segunda, ¿no? Ya no forma parte del lenguaje. Ahora me quedo con esta. Que evidentemente esta y esta están más cerca de forma normal de Chomsky. Lo único que está faltando aquí es acotar la cantidad de símbolos que tengo del lado derecho. Si yo tengo esta regla de producción que tiene 3 símbolos del lado derecho, para dejarle solamente 2 símbolos del lado izquierdo, uso este truquito. A todo esto, a B y C con angulitos, le llamo X, y después uso la idea de producir B, C con angulitos a partir de esa X. Entonces, observen ustedes que esta regla de producción se reemplaza por estas dos. Fíjense en la A, fíjense en la C, y todo esto, a esta otra parte, que era lo que teníamos como eta en el procedimiento, todo eso es reemplazado por un nuevo terminal, no terminal, X. ¿Bien? Y ese no terminal X, lo único que hace es producir estos otros dos símbolos. ¿Sí? Entonces, de esa manera, puedo eliminar esta regla de producción y agregar estas dos a la gramática. Y observen ustedes que ya esta regla de producción ya está en forma normal de Chomsky. Y esta también. Porque estos son dos no terminales. Por lo cual, puedo construirme una nueva gramática en donde observen ustedes que ABC eran los símbolos iniciales, digamos, no terminales originales de la gramática, pero acá le tengo que agregar todos los símbolos no terminales que fui usando como símbolos auxiliares.
lo necesito agregar. ¿Eh? Acá, ¿qué hice? Todos los, lo que es B con angulito, C con angulito, eso lo agregué aquí. ¿Bien? Y acá usé la X, así que esa X también va como un nuevo símbolo no terminal. Así que estos tres son los nuevos. Y el conjunto P de regla de producción, bueno, esta regla de producción habíamos dicho que la quitamos porque agregamos estas dos. Así que estas dos tienen que estar. CX y de X, BC. De X, BC. ¿Bien? ¿Cuál otra? La otra era A, angulitos B y B grande. Así que esta que está aquí también necesita estar. Lambda se queda, B grande C se queda, BB se queda, CC se queda, pero además tengo que agregar las nuevas reglas de producción. ¿Sí? Acá tengo que agregar B angulitos B y C angulitos C. Estas son las que estamos mencionando. ¿Sí? Y por supuesto, la última de las producciones que agregamos, esta que está aquí, que es la que me permitía con ese X disminuir en 1 el tamaño del lado derecho de la regla de producción. Entonces simplemente se agrega esta regla de producción aquí adentro y listo. ¿Sí? Fíjense que la C se mantiene alterada. ¿Entendido esto? Necesitan hacer un poquito más de práctico de esto para poder, si no se acordan del tema. Pero conceptualmente lo que hace es, no es sencillo, digamos, no, es sencillo, no es difícil. ¿Sí? Porque parte de una gramática aquí bien formada y luego lo que hace es agregar símbolos no terminales en función de la misma cantidad de símbolos terminales que tome la gramática, e ir agregando producciones que lo único que hagan sean producir ese símbolo, y después me fijo en los símbolos de en las producciones de la gramática y los que los iré reemplazando primero, haciéndolo a todo del lado derecho no terminales, para que el último paso, lo que haga, sea garantizar de que siempre del lado derecho voy a tener una longitud de 2 símbolos no terminales. ¿Bien? ¿Entendido esto? Sí, profe. Sí, sí, esto es más bien práctico. Esto es más bien práctico, sí. Sí. Acá me doy un ratito para poder, digamos, bajar estos conceptos. ¿Sí? Bajar estos conceptos. Bien. ¿Alguna duda de las que hayan marcado hasta acá? Sí. Profe, una consulta, no es de los temas, pero me surgió la semana pasada y le quería consultar. Yo tengo la promoción del práctico y ahora el recurso. ¿Tengo que volver a promocionar el práctico o el teórico o me cuenta la promoción del práctico? ¿Vos tenés la promoción de práctico de qué año? Creo que es del 2020. Buena pregunta. No, en principio te contaría la promoción de práctica. O sea, podría anotarme a los parciales del teórico para promocionar el teórico y quedaría en aprobación directa. Buena pregunta. En principio tengo entendido que sí, pero lo voy a preguntar expresamente, porque obviamente que si uno va y se presenta al práctico y teórico y todo tiene en cuestión de calidad de promoción, ya está,
se pasa eso, pero ahora es como quizá una parte, digamos, de la promoción. Claro, Eh, tengo entendido que no sé, por eso le quería preguntar, para sí. dedicarle más al teórico, para promocionar el teórico, y si no, bueno, me gustaría hacer aprobación directa, así que rendiría los dos, pero si me Mm, cuenta mejor para no estudiar de nuevo algo que ya promocioné, digamos. ujú. Bien, lo estoy anotando acá para no olvidarme preguntar. Eh, ya, bien. Bueno, usted consulte y yo la próxima clase que lo vea le vuelvo a preguntar y le recuerdo, ¿quiere? Sí, 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 Genial. sí, sí. Bueno, chicos, de toda la parte de gramáticas, esto es lo más importante, digamos, ¿sí? De gramática es lo más importante eso, ¿sí? Eh, Después les doy el último concepto, que es otra de las formas normales, y ya con esto terminamos, ¿sí? Que era la forma normal de Greybach, ¿sí? Y que es similar a la forma normal de Chomsky, en el sentido de que lo que estamos buscando cuando hablamos de formas normales de una gramática, en donde la particularidad de las reglas de producción que están en forma normal de Greybach es que siempre empiezan las reglas de producción con un terminal a la izquierda y después hay una secuencia de símbolos y esa secuencia de símbolos pueden ser terminales o no terminales. ¿Bien? Pero el primer símbolo del lado derecho de la producción es siempre un símbolo terminal. Y esa es una particularidad de Greybach. ¿Bien? Hay analizadores sintácticos que me van a decir que esperan que la gramática esté en forma normal de Greybach, ¿sí? O sea, van a poder funcionar o van a funcionar bien solo si la gramática está en forma normal de Greybach, ¿sí? Bueno, ese es un tipo especial de analizador, ¿bien? Pero básicamente lo que hay que notar acá es que siempre va a existir una forma normal de Greybach. Yo puedo tener cualquier gramática independiente de contexto, de la más simple a la más compleja, y siempre va a existir una gramática equivalente que esté normalizada en Greybach. ¿Bien? Puede ser difícil encontrarla, puede ser fácil, no sé, pero siempre existe. El teorema habla de la existencia. ¿Bien? ¿Y cómo la encuentro? Bueno, está el procedimiento que hay que seguir para, digamos, poder, eh, digamos, normalizar una gramática en Greybach. ¿Sí? Y eso seguramente lo ven con la profe la clase del práctico. ¿Bien? Pero lo más importante que tenemos en todos estos temas, entender bien cuándo la gramática está bien formada, saber eliminar cosas de la gramática, entender de que lo que estamos haciendo, independientemente del procedimiento que estemos aplicando, siempre estamos manteniendo gramáticas, estamos trabajando con gramáticas equivalentes, ¿bien? Y que después, por cuestiones de eficiencia y por cuestiones de, digamos, de implementación, se prefieren gramáticas que estén normalizadas, ¿sí? Que sean de alguna de las dos formas normales, o bien Chomsky o bien Greybach. Pero cualquiera de las dos formas es preferible a una gramática que no esté normalizada. ¿Bien? Y si tenemos una gramática que no está normalizada, a lo sumo la tenemos que normalizar y listo. ¿Bien? Por supuesto que el tema de gramáticas no se termina aquí, en el sentido de que no es que terminamos acá y no lo tocamos más, no. La clase que viene, cuando empecemos a hablar de autómatas, vamos a estar haciendo referencia también a las gramáticas, a los lenguajes, ¿bien? Porque, de hecho, los autómatas finitos van a reconocer lenguajes tipo 3, lenguajes regulares, ¿bien? Y vamos a empezar a recordar ahí cuál era la relación que había entre las gramáticas, los lenguajes y los autómatas, ¿sí? Que se las anticipo.
las gramáticas de tipo 3 o gramáticas regulares van a generar lenguajes regulares. Y esos lenguajes regulares son justamente los que pueden ser reconocidos por autómatas finitos. ¿Bien? Bueno, chicos. Les voy a pedir eso, ¿no? De que vayan viendo, vayan leyendo y vengan con cosas así marcadas, así con dudas que hayan visto en el apunte, ¿sí? Así les es más productiva la clase, ¿bien? Se aprovechen de que pueden preguntar y traten de hacerlo. La clase que viene, bueno, pueden empezar preguntando cosas del tema específicamente de gramática, bien, y si no, vamos a empezar a avanzar con el tema de autómatas, relacionándolo, por supuesto, con la gramática, porque no son objetos aislados. ¿Sí? Yo les voy a subir esto en la autogestión. ¿Sí? Con la profe van a hacer ejercitación de los temas principales, digamos, de qué cosas pueden hacer falta en el práctico, que son el hecho de saber limpiar una gramática y el hecho de saber normalizar una gramática. Eso es lo más importante que podemos tener cuando trabajamos con gramática en toda esta primera parte de la materia. ¿Sí? Porque bueno, ya después ya trabajamos directamente con máquinas abstractas. Bien, profe. ¿Sí? Bueno, chicos. Entonces hasta acá llegamos. Cualquier cosa, si surge alguna duda, lo que sea, ya alguno me preguntó alguna cosa por la UV, yo que lo vaya viendo y le voy respondiendo, ¿sí? Si no, les vuelvo a recomendar de que agarren y vayan marcando, rayen el apunte, hagan línea, marquen, ¿sí? Y cuando nos veamos, y me dicen, bueno, acá en la página tal, la apunte habla de tal cosa. Bueno, eso ahí demuestra que están finos y que ya han ido masticando la materia. Profe, una consulta. Yo empecé con la materia, con la unidad 1, y me surgieron dudas, pero no lo vimos todavía. Pero hay una parte en la unidad que como que hace un repaso de todos los autómatas, que nosotros como que no lo hicimos, porque supongo que ya lo vamos a ver cuando llegue la unidad más a fondo. Claro, sí. Claro, yo cuando empecé a hacer como un resumen del teórico con lo de la clase y lo del libro, me surgieron ahí dudas de las máquinas, pero bueno, espero hasta que lleguemos a esos temas. No, y sí, por supuesto. Pregunta, ¿no? Sí, por supuesto. Bien, yo les mostré si lo tengo por acá, el gráfico de este grafiquito. Este grafiquito tiene todos los conceptos, porque por eso esta es la materia resumida en una filmina. ¿Está bien? Entonces sí, hay un montón de cosas que todo esto no hemos visto nada de todo esto. Acá si viene vamos a empezar a hablar de autofinito, bidireccional. ¿Sí? Lo que sí hemos hablado hasta ahora es esto. Las diferentes clases, y específicamente hoy nos hemos detenido en independientes de contemos, de expresiones regulares, todo eso hemos estado en esta bolsita. Y cuando hablamos de formas normales, de Chomsky, de Greba, ¿sí? de limpiar una gramática, estamos en esta bolsita. ¿Bien? Estas dos, esto para después el parcial. ¿Sí? Y de hecho tampoco es que hacemos mucho hincapié en la materia en estas dos. ¿Bien? Y esto, el autómata finito, eso ya de la clase que viene, el autómata bidireccional también, ¿sí? Y esto ya tenemos como dos clases para hablar sobre estos dos. ¿Sí? El autómata pila, esto ya viene después del primer parcial, y esto ya es la última parte de la materia. Y nosotros, a medida que... Primero, perdón, ¿sí? En la primera unidad en realidad es como una introducción a todo. Sí. Sí, tal cual, es una introducción diciendo, esto es lo que le depara la materia. Claro. Exactamente.
Sí, tal cual. No, bueno, hay un montón de cosas, incluso habla hasta un poquito de complejidad, un poquito de... Sí, porque nos quedaba un poco confuso porque me parece que esto no lo vimos y como que... Claro, Bien. claro. Sí, es un anticipo, es una especie de resumen de todo, de toda la materia. Sí. Claro. Ujú. Así es. Así es. Y esta otra parte es la que hemos estado hablando nosotros, ¿no? De la gramática, los lenguajes que son capaces de generar, y ya vamos a empezar con esta otra parte, ¿sí? Vamos a empezar a hacer autómatas y vamos a ver que los autómatas van a ir reconociendo lenguaje. O sea, el autómata va a ser un bicho que sea capaz de leer cosas de la entrada, de una cinta. ¿Eh? Y los lenguajes que va a poder viendo, bueno, van a ser justamente los autómatas finitos y direccionales, van a poder reconocer lenguajes regulares o de tipo 3. ¿Eh? Pero sí, por supuesto, es como ahí lo comentaron ustedes, la unidad 1 es muy general, habla un poco de toda la materia, incluso iba un poquito por ahí. Pero todo esto lo vamos a ir viendo a medida que van pasando las clases. ¿Sí? ¿Alguna duda más? ¿Estamos bien hasta acá? Son así, sí, requiere que vayan viéndolo ustedes también, ¿no? O sea, acá tratamos de hacer énfasis en lo más importante, pero bueno, es un libro grande y tiene muchas cosas. Tocamos los temas más importantes, pero bueno, a medida de que vayan leyendo, vayan surgiendo las dudas, las vamos viendo. ¿Eh? Bueno, como les decía, van a hacer ejercicios sobre gramáticas y la normalización. Bueno, chicos, esto se lo subo en un ratito a la autogestión. Buenísimo, profe. ¿Sí? Bueno, estamos, entonces les mando saludos, que anden bien.